Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencia Forense y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en este su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Eduardo Ramírez, que se encuentra en cabina. Gracias por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La doctora Zoraida no pudo estar con nosotros por un tema de compromiso personal, pero esperemos que se pueda unir el próximo miércoles. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Eloy Morales Brad para conversar sobre el tema la importancia de una defensa activa. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de nuestro invitado. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá en Madrid, doctor en Derecho y en Ciencias Forenses por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla, director de la Escuela Judicial del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, integrante del Comité de Doctorado en la UNAM, consultor y capacitador internacional por el Centro Nacional de Cortes Estatales. Cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas, tanto nacionales como internacionales. Es autor de 20 libros y 24 como coautor. Los más recientes, Juicio Oral Penal, Práctica y Técnicas de Litigación, Proceso Penal y Tutela de Derechos y la evidencia en el proceso penal. La defensa activa es una de las tareas más importantes para un litigante, puesto que en el rol de contención del poder es el rol de contención del poder del Estado. Esta comienza desde la primera actuación en el procedimiento dirigida contra el imputado y hasta la compleja ejecución de una sentencia. Como derecho dentro del proceso penal, una adecuada defensa técnica implica que quienes operan como defensores cuenten con la formación, el conocimiento y las habilidades para desempeñar de forma óptima su labor. Una forma de evidenciar esto es a través de una defensa activa, en la cual será el tema que vamos a conversar esta mañana. Doctor, bienvenido, es un gusto que puedas estar con nosotros desde la distancia. Es la maravillosa forma de ahora tener comunicación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buen día, Carla, buen día, Anaí, y gracias al auditorio. Pues contento de que me haya invitado, contento de estar con ustedes para platicar de sus temas. Muchas gracias. A mí me gustaría que pudieras iniciar contándole al auditorio cómo ha sido este tránsito justo en tu carrera profesional y cómo ha sido tu papel para hablar justo sobre la defensa activa. Bueno, prácticamente yo desde que iba a estudiar licenciatura en Derecho, estaba yo convencido de que si iba a ser abogado penalista, pues desde un principio, ¿no? Pero particularmente desde carrera empezamos a cuestionar y a ver el sistema anterior. Todavía me tocó a mí verlo desde el estudio, y a partir de ahí nos empezamos a meter a los temas de investigación. Terminando la carrera, bueno, durante la carrera ya estaba trabajando yo en lo que era en aquel momento la PGR, luego estuve trabajando en procuradurías locales, pude brincar a Poder Judicial y todo en el ámbito penal. Pero a la par estuvimos trabajando las cuestiones, como decíamos, de investigaciones, incorporados en la universidad como investigadores, y empezamos las líneas sobre el nuevo sistema de justicia penal en México. Entonces tenemos combinando prácticamente más de 20 años de carrera, casi 20 años de carrera, tanto en el aspecto teórico como en el aspecto operativo, el sistema acusatorio, pero sobre todo desde la perspectiva de protección a los derechos
y más particularmente desde una perspectiva de la defensa, ¿no? Si bien he podido estar en fiscalías, en poderes judiciales, en distintos ámbitos, mi mayor cantidad de trabajo ha sido desde el ámbito de la defensa, principalmente particular, y por eso hemos visto cómo va evolucionando y cómo se va dando este tema, para que la defensa no sea simplemente un mero observador, ¿no? en el ámbito del proceso. Más o menos esto sería como en resumen, 20 años de por qué estamos pudiendo aquí platicar con ustedes. Doctor, una de las primeras cosas que creo que sería importante para nuestra audiencia es poder entender cómo se ejerce ese derecho a la defensa, ¿no? En la introducción hablábamos justamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos instruye, ¿no?, que en las personas que son imputadas por un delito se cuente con una defensa técnica adecuada, ¿no? Y esto implica que se pongan en práctica una serie de habilidades, de recursos, de conocimientos, de estrategias, ¿no?, que hacen que justamente la labor de defensa pues sea como un poco más compleja, ¿no?, que se enriquezca, etcétera. Entonces, tal vez para la audiencia sería importante empezar a conceptualizar estas nuevas formas de ejercer ese derecho a la defensa y qué entenderíamos por una defensa activa. Muy bien. Bueno, primero, como bien lo dices, plantear qué es esto del derecho de defensa, ¿no? O sea, toda persona que en un momento dado se le atribuye o dice que pudo haber participado o intervenido en la comisión de un hecho con carácter de delito, tiene un derecho constitucional a mantener su libertad, sus propiedades, etcétera, y que eso se ejerce en parte con la posibilidad de contradecir, es decir, poder oponerse a esos argumentos, a esas pruebas, poder llevar evidencia, etcétera, etcétera, y esto ocurre a través de lo que es la garantía como tal de defensa, que, palabras más, palabras menos, es esa posibilidad que tenemos, insisto, de ser escuchadas, escuchados, poder proponer, poder garantizar el ejercicio de nuestros derechos, y particularmente aquí con, vamos a decir, dos ámbitos de esa defensa, una defensa material y una defensa técnica. En lo que se refiere a la defensa técnica es que todas estas actividades nos va a apoyar, o nos debe apoyar, una abogada, una licenciada o licenciado en Derecho, que tiene un perfil técnico, un perfil capacitado en el sentido del conocimiento del sistema jurídico, de los procesos, de las dinámicas, de las reglas que deben de cumplirse, la forma de proteger derechos, y es quien va a estar acompañándonos durante todo el procedimiento, desde prácticamente el primer acto que quieran imputarnos algún hecho delictivo hasta que concluya el procedimiento, pues para garantizar efectivamente que esos procesos sean con respecto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Ahora, dentro de esta parte de esa defensa técnica de abogada y abogado, viene la cuestión, como bien lo planteaban tanto al principio del programa y con la pregunta, que este ejercicio de defensa técnica por abogada y abogado no es simplemente el estar ahí a un lado del cliente y que prácticamente haga todo el Ministerio Público, porque es algo muy común en materia penal. O sea, en materia penal, la idea de quién tiene que probar, pues es quien acusa, particularmente, y en la mayoría de los casos es el agente del Ministerio Público, la Fiscalía, y como ellos niegan la inocencia de la persona, todas y todos los que estamos aquí escuchando, viviendo en México, tenemos un estado de inocencia desde que nacimos somos inocentes, y si alguien dice que cometimos un delito, pues ese alguien tiene que probar que lo cometimos, no nosotros, tenemos que probar algo en ese estricto sentido. Entonces, como el fiscal que afirma que la persona cometió un hecho delictivo, pues tiene la obligación de que ese estado de inocencia desaparezca y pruebe la culpabilidad. Entonces, por esos motivos, muchas veces las defensas se basan en simplemente estar observando, ¿no? Simplemente estar viendo si el Ministerio Público hace o no hace, pero que el trabajo lo haga como tal el Ministerio Público, y hasta se dice en el argot, en la práctica, ¿no? Pues eso lo tiene que hacer el MP, tú víctima no tienes que hacer nada, tú imputado tampoco, el asesor menos, todo tiene que trabajar el Ministerio Público y nosotros más estamos desde acá afuera. Pero en este sistema, en el modelo acusatorio que tenemos en México ya desde hace varios años, cambia radicalmente ese rol. O sea, el papel de la defensa no es un papel de simple observador,
es un papel de alguien que no solamente debe de conocer de derecho, sino también debe de saber negociar, debe de saber conciliar, en un momento dado debe de saber buscar información, cómo obtener la información, cómo proponer esa información, cómo ejercer herramientas o técnicas adecuadas para que esa información le llegue a los tribunales y en consecuencia pues, se tomen decisiones a favor de la persona que está representando, ¿no? Ahí es donde aparecen estas clases o estas formas de defender. Una forma de defender pasiva y una forma de una defensa realmente activa. Que, como les comentaba, una defensa pasiva no está negada, el hecho de estar vigilando que el fiscal haga su trabajo y en todo caso, pues la defensa aprovechar a lo mejor los errores o omisiones que pueda tener el fiscal es algo que se puede utilizar, pero en este esquema que se basa en convencer al tribunal, que se basa en llevar la información al tribunal, con el solo hecho de que la defensa se quede sentada y argumente, no va a ser suficiente. Por eso tiene que trabajar un poco más allá de eso. Ajá. En ese sentido, ahorita que escuchaba lo que decía justamente sobre estas defensas que de pronto están como un poco a la espera de las actuaciones del Ministerio Público, a veces es un poco riesgoso, ¿no? Permanecer como en esa postura. O sea, me queda claro que tiene la carga de la prueba, ¿no? Y que al final es, bueno, vamos a ver qué tanto se sostiene lo que estás tratando como de presentar para imputar o para acreditar, ¿no? La culpabilidad o la responsabilidad de una persona. Pero eso implicaría del lado de la defensa, pienso, un conocimiento bastante correcto, técnico y profundo del propio caso, ¿no? Porque puede haber situaciones de pronto inesperadas, ¿no? Que puedan presentarse y que al permanecer como en un estado de espera, pues quedas justamente en la indefensión, ¿no? Frente a lo mejor elementos que el Ministerio Público pudiera estar aportando y que no fueron detectados de manera adecuada por quienes están ejerciendo la defensa, etcétera, ¿no? Apuntando justamente a eso, a que hay elementos que a lo mejor pues no se sostienen y luego resulta que en un twist, ¿no? Pues sí se sostienen y entonces me parece que estas posturas a veces son un poco arriesgadas. No sé usted qué opine. Sí, y de hecho, justo qué bueno que lo planteaste. Cuando hablamos de una defensa, vamos a decirlo, pasiva, por eso decía, no era como en el anterior modelo que prácticamente me espero que haga todo el MP. Una estrategia de defensa pasiva en el modelo acusatorio de todos modos requiere una defensa activa. O sea, no puedes trabajar de manera pasiva sin hacer nada. Es el modelo que nos da el tema de trabajar bien una teoría del caso. Es decir, si vamos a guiarnos con una teoría del caso, es decir, prácticamente con un protocolo de investigación, de proponer algo como defensa, de buscar información, no me puedo esperar simplemente a que el MP busque, corrobore sus hipótesis y entonces yo ver qué me aprovecha o qué no me aprovecha, porque regularmente no me va a aprovechar nada. O sea, el fiscal, el acusador, va a buscar la información que le es adecuada para su versión de los hechos, y no tanto la que me es adecuada para mí. O sea, aunque la idea de la objetividad significa que hay que buscar todo en general, pues ellos van a ir en su visión de lo que es adecuado para la representación de sus derechos del Estado y de la víctima en su momento, a pesar de que tengan esto victimal. Y pues lo mismo pasa con lo de defensa. Si yo quiero establecer una defensa pasiva, es porque prácticamente ya me adelanté al Ministerio Público. Yo ya planteé todas las hipótesis que el Ministerio Público pudiera corroborar y ya busqué la información antes que el Ministerio Público lo hizo. Aprovechándome justo de que el Ministerio Público no es el único caso que está llevando, la defensa tiene mayor posibilidad en ese aspecto, pues yo me pongo a buscar esa información. Ya que tengo la información y en que entonces puedo corroborar que efectivamente el trabajo que lleva el Ministerio Público, el trabajo de investigación y demás, no va a ser suficiente, pues entonces podría ver qué tanto voy a manejar una defensa activa o una defensa pasiva en ese contexto. Pero ya está pasada, es decir, la base ya fue una actividad de la defensa, ya fue un trabajo de investigación de la defensa, ya fue un trabajo de planteamiento de hipótesis y de corroborar esas hipótesis en estricto sentido, ¿no? Finalmente, hasta, no sé si se escucha medio burdo lo que voy a decir, pero hasta del planteamiento de yo encontrar la evidencia antes de que la encuentre el fiscal. Y que pueda yo verificar esa evidencia para ver cómo me sirve y en qué contexto la puedo manejar y la puedo plantear. Y sobre esta base, por eso no es simplemente quedarme callado, no es simplemente quedarme sin decir nada, sino hacer un trabajo previo sabiendo que con esa información el fiscal no podrá en un momento dado afectar a la persona, afectar a mi cliente, y yo podré entonces controvertir o contrarrestar de esa manera más adecuada.
Todavía esto se incrementa cuando yo afirmo, ¿no? O sea, la defensa pasiva no significa no hacer nada. La defensa pasiva significa que a lo mejor no voy a hacer una afirmación sobre un hecho para tener yo que llevar algún trabajo específico del hecho, sino que me voy a basar en las afirmaciones que ya hizo el fiscal y voy a trabajar esas afirmaciones, pero también con información que yo investigué, también con recolección de información, también con estrategias concretas de interrogatorio, etcétera, etcétera. No simplemente quedarme con los brazos cruzados frente al tribunal para que el tribunal diga no se probó y se acabó. Pero muy distinto es cuando hago eso mismo, pero no solamente para controvertir lo que el fiscal haya hecho, sino que además yo planteo una hipótesis diversa. Para que quede un poquito más claro, el tema de que un fiscal llegue a juicio o vaya a juicio, y como dijimos hace un momento, pues tendrá que probar la culpabilidad. ¿Y qué es eso de probar la culpabilidad? Pues simplemente que al tribunal que está llevando el juicio, que va a llevar el juicio, no le quede duda de que la persona que está siendo acusada cometió un delito, que ella estuvo inmiscuida en eso. Y es el tema de lo que en materia penal se le llama la duda razonable. Y muchos creen que la duda razonable es simplemente algo de que pues el tribunal interiormente decide si está convencido de que se cometió el delito o no se cometió el delito. Y no. O sea, no es algo que simplemente quede en la subjetividad o en la intención de la persona. Una duda razonable se provoca, y la duda razonable se provoca objetivamente. ¿Y cómo se provoca objetivamente? Bueno, no solamente que el acusador tenga que probar todas sus afirmaciones, sino que la defensa lleve contraargumentos y contrapruebas que hagan más probables unas hipótesis similares y diversas a las que maneja el fiscal. Entonces, en estricto sentido, aunque se hable de una defensa pasiva, lo que decíamos, no es que la defensa pasiva signifique no hacer nada, es que de todos modos tenemos que hacer algo para enfocarnos directamente en la hipótesis o versión exclusiva del fiscal y atacar esa versión. Pero en cambio, en la defensa activa no solamente atacamos la versión del fiscal, sino que planteamos además contrahipótesis todavía más fuertes que las del fiscal. O sea, de cualquier manera, en ambos casos tenemos que hacer. En ambos casos tenemos que activarnos, tenemos que tener un papel o un rol de movimiento activo, provocando que el tribunal trabaje, provocando que los investigadores hagan su trabajo, y pues no solamente nosotros como defensoras, como defensores, también empezar a contraargumentar y contraplantear, o sea, no simplemente esperar a ver cuáles son los resultados. Doctor, y en este sentido en donde usted mencionaba que se tenía que hacer una preparación, hacer una investigación, ¿cómo empieza a coadyuvar, un poco para ligarlo también con la ciencia forense, la participación de expertos en estas estrategias de defensa que va a tener la defensa como tal? Es decir, pues nuestro perfil es ser licenciados en derecho o ser abogado o abogada, pero en este sentido también necesitamos conocer cuestiones básicas de ciencia o empezar a investigar sobre un hecho en particular, pero reconocer nuestras limitantes. No somos expertos en química o en alguna otra área o ciencia. ¿Cómo es entonces el papel que va tomando este técnico o este perito auxiliar o este técnico que puede ocupar justamente las partes? Como lo acabas de comentar, Carla, y yo creo que es importante, considero que es muy importante este tema y ponerlo sobre la mesa. ¿Cuál? El papel de la defensa activa o el papel del fiscal o incluso del asesor victimal no funciona si no tengo expertos investigadores. Ese es el básico. Como bien lo dices, el fiscal, el asesor victimal, el defensor o defensora, estamos formados en el área de derecho. Y en esa formación de derecho, pues nuestros temas, conocimientos y procesos incluso de abstracción y de razonamiento están ligados a las normas, al respeto a los derechos, a las reglas, pero no a las ciencias operativas, vamos a decirlo así, a la ciencia de ir al lugar de los hechos, de saber cómo recolectar la información, de saber cómo ubicar la información. En estricto sentido, incluso la misma dinámica del sistema, pues prácticamente a ti como abogada o abogado en esos roles, no que te impida, pero sí no va a ser como muy objetivo y muy especializado el hecho de que tú busques información. Al contrario, si buscas información hasta corres un riesgo de convertirte en
un instrumento de prueba indirecto para esas partes. Pero justo el tema de que dentro de esta separación de funciones del sistema, la función de investigación, que es una función netamente científica, de generar hipótesis, recolectar información, de aplicar el método científico para corroborar esas hipótesis mediante experimentación y llegar a conclusiones, pues son de los investigadores. Y cuando yo hablo de los investigadores en general, no estoy hablando exclusivamente de detectives o policías, investigadores, estoy hablando de todas las personas expertas o especializadas en esas ciencias forenses, en esas ciencias naturales, en esas ciencias sociales, que su función específica es buscar información para darnos una aproximación de lo que pasó en el hecho. O sea, eso no es un trabajo del abogado, eso es un trabajo específicamente de los forenses. Ellos hacen ese trabajo y es el más importante. Sin hechos, sin evidencia, no sirve para nada el proceso. O sea, no voy a tener un proceso como tal, ni el trabajo que puedan hacer las abogadas y abogados. Entonces, ahí es donde está esa parte. La defensora o el defensor, en este esquema, al igual que el asesor victimal, y como debe ser y como lo trabaja aparentemente la Fiscalía o el Ministerio Público, debe de contar con un grupo de investigadores. Debe de contar con un grupo de expertos o expertas forenses, ¿no? Alguien que se dedique en materia penal a trabajar asuntos de esta clase no puede tener una organización de su equipo exclusivamente con abogadas o abogados. Tiene que tener personal especializado en búsqueda de información, recolección y análisis de información, para que apoyen justo en esta búsqueda de la información en las estrategias. Por ejemplo, cuando hablaban mucho esto de la hipótesis de la teoría del caso y esos rollos, que luego los alumnos o las personas del anterior sistema dicen, bueno, son cosas nuevas del librito de los gringos y cosas por el estilo. Pues no, es algo que se llama método científico y es lo que comúnmente se le llama línea de investigación. Las líneas de investigación son teorías del caso, son hipótesis de teoría del caso. ¿Y quién hace las líneas de investigación? ¿El Ministerio Público? ¿El defensor? No, las hacen los expertos, las hacen los investigadores, las hacen las personas que están en el contacto, en el campo, en el lugar de los hechos, que recolectan y van reconstruyendo con los indicios, les van hablando los indicios, y entonces van generando esas hipótesis. Lo que hace uno como abogado es, con esas hipótesis, ver la base jurídica de lo que va a presentarle al tribunal y saber si falta información o falta otro tipo de tema para los aspectos jurídicos. O sea, una cosa es recolectar o hacer la investigación de manera material, que esa la hacen los forenses, los expertos, y otra cosa es dirigir la investigación de manera jurídica, que es cuando el abogado busca la información y compara con lo jurídico, que es lo que le va a presentar a las juezas y a los jueces. Es decir, finalmente los abogados nomás son como el intermediario o el vínculo entre los tribunales y los forenses para llegar a esas decisiones. Y en ese sentido, entonces, ¿podríamos explicarle a nuestro auditorio a qué se refiere preparar a nuestros testigos? Un poco para que puedan entender este contexto y hacer esta vinculación. Sí, porque cuando a veces estuvimos trabajando hace el año pasado y antepasado, varias veces estuvimos yendo con unos compañeros a trabajar, les platico, a Honduras, estamos con un trabajo con los Ministerios Públicos de Honduras, de capacitación, y cuando llegábamos y les hablamos de preparación de testigos, pelaban los ojos y se asustaban con eso, ¿no? Y explicamos, no, a ver, preparar el testigo no es traer testigos falsos, ni manipular a los testigos para que vengan a decir mentiras, ni nada por el estilo. Preparar un testigo es justo platicar con el testigo respecto a la información que tiene. Saber esa información, cuál es la relevante y cuál me sirve en su momento para la actividad del caso. Explicarle al testigo cuál es la versión que yo le estoy planteando o que quiero plantear y que en consecuencia la información que él tiene me va a corroborar. Entonces, que justo necesito esa clase de información al momento que se produzca, al momento que se dé frente a alguna autoridad relacionada con ese tema. O sea, finalmente estamos hablando de que el modelo oral o el modelo procesal no significa concursos de memoria, ¿no? No son como los concursos de litigación oral que ahí tenemos a los pobres alumnos aprendiéndose de memoria las carpetas de investigación o el testigo para que llegue y sea interrogado. No, estamos hablando que es una presentación de información ante un tribunal. Y esa presentación de información regularmente se da muchos meses después de que ocurrió el hecho. O sea, los modelos orales, la idea es que los juicios orales sean lo último y casi lo que no exista
se resuelva de otra manera el proceso, pero si tenemos prácticamente la única opción de acudir al proceso, al juicio oral, estamos hablando de que mínimo 6, 7, 8 meses pasaron de cuando ocurrieron los hechos, de cuando los testigos recolectaron la información, de cuando los testigos conocieron el hecho, y obviamente la preparación del testigo va en ese contexto. Recuerda, trae la información y es la información que quiero que traigas aquí. Claro. Obviamente en la preparación incluso el testigo, una abogada y un abogado ético le dice al testigo, no vas a ir a mentir, no vas a ir a cambiar versiones, no vas a ir a ocultar información. Obviamente yo te voy a preguntar la información que a mí me sirve, pero la otra parte te va a poder preguntar otro tipo de información y la vas a dar, la tienes que dar. O sea, finalmente yo voy a preparar el cómo, es ahí lo de la defensa activa también, ¿no? Cómo adelantarme incluso a lo que el Ministerio Público pueda trabajar con mi testigo y evitar que el Ministerio Público pueda destruir la información. Pero va en ese sentido la preparación. Sí, y creo que además eso nos lleva como a también resignificar, por ejemplo, este tipo de palabras, ¿no? Como preparar al testigo, ¿no? Porque al final es una técnica, vas a usar una técnica para recuperar cierta información, y entrevistar también es como todo un arte, ¿no? Que tiene que empezar a gestarse y a desarrollarse, sobre todo en los contextos del sistema. Doctor, vamos a hacer una pausa en el programa y ahora regresamos a conversar justamente sobre este tema tan interesante de los elementos que incluyen una defensa activa. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio YUS. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en YUS Radio. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. ¿Les interesa conocer más sobre el derecho procesal penal? No se pierda todos los miércoles a las 5 de la tarde el programa Hablemos de Derecho Procesal Penal, a cargo del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invita su conductor, doctor Carlos Cuenca Dardón. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Y sí, en YUS Canal Multimedia, el recinto de la Facultad de Derecho. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS Canal Multimedia. Bueno, pues estamos de vuelta en este programa Mundo Forense, platicando sobre un tema muy interesante que es justamente el de la defensa activa. Doctor, como parte de la dinámica que tenemos aquí en Mundo Forense en esta temporada, le hemos pedido que haga una selección de una obra artística y en este caso usted hizo la selección de la canción Has notado del trovador Alejandro Santiago. Nos gustaría que nos compartiera por qué hizo esa selección. No sabía cómo era, pero ya seleccionado desde 1984 mejor, cosas así, ¿no? Pero más o menos previendo que a lo mejor iba a ser por algo así la dinámica y hacer mucho más sencillo. Alejandro Santiago, que es un trovador, no lo recuerdo en la Ciudad de México, pero que se ha desempeñado mucho en el norte del país, tiene varias canciones y esta
había notado, me ha gustado mucho porque es un reflejo de la realidad social que hemos vivido en México durante mucho tiempo. La canción de Has Notado platica cómo la cúpula del derecho, o más bien la idea del derecho positivo, no ha servido para mucho en resolver las problemáticas sociales, ¿no? Hay temas ahí incluso te dices, o sea, te das cuenta cómo las leyes no protegen al pobre, cómo las leyes no sirven para que el pobre surja, cómo las guerras se justifican con supuestamente realización de paz, cómo se explota a las personas, ¿no? Prácticamente es como un canto de protesta en el aspecto social y sobre todo muy concientizante. Es muy difícil encontrar canciones así, o sea, canciones que te vayas identificando porque son cuestiones que estás viendo en la realidad en ese aspecto, ¿no? Y por eso se llama Has Notado, porque te va buscando y te va diciendo, o sea, date cuenta, abre los ojos, cómo hay un sistema que en ciertos puntos solamente funciona para que unos pocos, ¿no?, puedan estar en el ámbito y otros muchos sigamos de por vida, ¿no? O cómo se habla ahí del trabajador que trabaja toda su vida y de todo modo no sale de la pobreza. O sea, cómo no deja de vivir más que para trabajar y no sale de la pobreza. O sea, ese tipo de cuestiones que van en ese aspecto. Y por eso la selección la descubrí y hace mucho tiempo en un programa, lo pusieron en un programa aquí en mi universidad, en la Autónoma de Aguascalientes, en un programa de radio universidad, estoy hablando de hace varios años, y desde que la descubrí pues ha sido como parte de mis cantos de guerra y por eso quise promoverla, ¿no? ¿Y por qué esto también? Porque también mucho de la parte por lo cual yo soy abogado y soy penalista, ¿no? Por eso no lo platiqué tal cual al principio que Carla me preguntaba. Yo antes de estudiar Derecho estaba en si me quería meter a Sociología, Antropología o Derecho, pero era porque me quería dedicar al ámbito criminológico, al ámbito criminal, o sea, porque veía cómo era justo el ámbito criminal o ámbito del derecho penal el que más atacaba a la gente desprotegida, ¿no?, en ese aspecto. Y ese mucho, pues sí, son los que cometen delito, pues sí, pues son los que no tienen que comer, amigo, pues por eso andan cometiendo delito. No digo que no haya otro tipo de delincuencia, claro que lo hay, pero por esa parte me llama mucho la atención esa canción y me gusta. Recomiendo que la escuchen en sus tiempos de soledad, no para que puedan escuchar todo el contexto de Alejandro. Sí, creo que invitamos a nuestra audiencia a que pueda como escuchar la canción y creo que al final es parte de lo que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? O sea, tiene que ver como con cómo se reinventa o se busca que el sistema trate de reinventarse con estas nuevas como pues estrategias, herramientas, y me gustó mucho lo que usted decía sobre cómo el abogado se vuelve un intermediario entre la parte científica y técnica, ¿no?, y el juez, ¿no?, o el operador judicial, lo cual creo que a veces busca justamente separarnos del cientificismo y el determinismo positivizado, ¿no?, pero sí acercarnos como una cosa más interdisciplinaria que permita justamente dar respuesta a problemáticas desde una perspectiva mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes del corte, esta idea de preparar un testigo no desde esta visión como de manipulación del testimonio, ¿no?, de influir al testigo, sino más bien como desde una parte técnica para que la información que se está buscando se recupere de la mejor forma, ¿no?, y sea de utilidad pues para los operadores dentro del sistema, ¿no? O sea, que se puedan tomar decisiones de mejor forma, mucho más fundadas y motivadas, etcétera, y sobre todo justas, ¿no? Que es un gran reclamo que tiene pues la sociedad respecto al sistema de justicia penal, ¿no? Y que creo que ahí todavía nos falta mucho por trabajar. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, bueno, la defensa activa tiene parece que tiene muchas virtudes, pero ¿cuáles podrían ser como algunos de esos errores, obstáculos, o sobre todo malas prácticas de las que tenemos que cuidarnos cuando vamos a empezar a armar este tipo de estrategia en la acción de la defensa? Creo que la primera y más importante mala práctica que tenemos como defensoras o defensores en una defensa activa es querer hacer la defensa solamente nosotras como abogadas y abogados.
O sea, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hay que hacer como abogadas y abogados es acercarnos con las y los expertos. Por ejemplo, cuando vamos, yo muchas veces he comentado en capacitaciones, bueno, lo hago en la práctica, pero en capacitaciones les digo, si ustedes van a interrogar a un perito o si ustedes le van a pedir algo a un perito, lo primero que tienen que hacer es acercarse con el perito. Tienen prácticamente que platicar con el perito y decirle al perito cuál es su idea, pero que el perito les diga qué es lo que tienen que proponer, cómo lo deben de proponer, qué es lo que deben de preguntar, qué es lo que deben de guiar. O sea, nosotros no podemos llegar a pelearnos o a decirle al experto, porque nosotros no somos los expertos, qué es lo que tiene que hacer el experto. Entonces, ese es uno de los puntos importantes en la teoría del caso. Cuando yo voy a generar una defensa activa y voy a plantear una teoría del caso y voy a plantear hechos, voy a necesitar evidencia para los hechos, para corroborarlos o no, etcétera, etcétera, pues no es lo que a mí se me ocurra, es lo que el experto o la experta me pueda ayudar. Entonces creo que el primer tema es que se trata de un trabajo colectivo, se trata de un trabajo multidisciplinario. O sea, así como el abogado y la abogada no sustituye al perito ni el perito al abogado, significa que es un trabajo colectivo y complementario en ese aspecto. Entonces, de entrada es eso, de entrada es trabajar de manera humilde y entender, como dijo Carla hace un momento, todas nuestras limitaciones como abogadas y abogados, que no nos forman en la escuela, que no nos forman los textos jurídicos para eso, nos forman para otras cuestiones. Reconocer entonces la capacidad, las virtudes y las habilidades que tiene la otra parte, el experto o la experta, y entonces apoyarme en él, en ella, para que me diga hacia dónde vamos y si vamos bien en ese aspecto. O sea, la idea de la teoría del caso es saber qué y cómo buscar. O sea, qué voy a buscar, cómo voy a buscar, dónde voy a buscar. Y eso principalmente lo hace el experto, es el que establece las 7 preguntas científicas que se manejan en las 7 preguntas de investigación criminalista y que me va ayudando a buscar y a construir el hecho. Es como decirlo, ¿no? Por ejemplo, Carla lo mencionó al principio, yo tengo un doctorado en ciencias forenses. Y en el doctorado en ciencias forenses, mi formación es de abogado, pero entré al doctorado en ciencias forenses. Y obviamente tuvimos ahí oportunidad de ver todas las áreas de la ciencia forense, como también en su momento la vi como licenciado en Derecho en parte, y en las maestrías que tuvimos una formación con algunas de esas materias, pero no por haber tenido una materia. Yo como abogado de medicina forense significa que yo puedo hacer necropsias, o que yo puedo hacer dictámenes de lesiones, ¿no? O que, o sea, tengo ciertas nociones, sí, que me ayudan a entender y comprender, pero quienes saben y son expertos en la búsqueda de información, de construcción y reconstrucción de los hechos, son otras personas. Entonces creo que el principal obstáculo es esa parte, el creer que podemos como abogadas y abogados trabajar solos, o que el equipo sea exclusivamente de abogadas y abogados, y dejar a un lado a las licenciadas y licenciados en derechos, en materia de criminología, criminalística, en química, en ciencias forenses, etcétera, etcétera. Creo que eso es uno de los principales obstáculos, ¿no? O el principal, vamos a decirlo así. El segundo, el creer que la defensa activa es basarse, como tú lo planteaste hace un momento, exclusivamente en lo positivo, exclusivamente en lo que la ley diga, exclusivamente en buscar indicios o reglas o artículos u omisiones del legislador para tratar de trabajar un tema que se refiere a realidades, a hechos como tal. Claro que es una herramienta importante, claro que tengo que ver la norma y tengo que buscar qué me ayuda de la norma, pero basar exclusivamente el tema en la norma es donde viene el problema. ¿A qué me refiero con eso? Regularmente cuando se plantea un caso o vemos un caso, y por eso les decía que el abogado no tiene que trabajarlo solo, el abogado lo que hace es buscar la ley o irse a ver si la jurisprudencia ya dijo algo, para entonces con eso plantear su estrategia. En vez de analizar los hechos, ver la evidencia, buscar la respuesta con esos hechos y evidencia, y entonces después ir a la ley para arropar la respuesta que tú quieres que se dé, o ir a la jurisprudencia. Entonces, tenemos muchos problemas así, y lo digo con todo respeto, sobre todo, por ejemplo, porque veo mucho en materia federal, que cuando se plantea algo y se quiere plantear algo nuevo, sobre todo en este sistema que es de cuestiones nuevas, de nuevas visiones, de alternativas, de nuevas formas de entender y ver el derecho, la administración de justicia, las ciencias forenses, todo se quiere resolver con la jurisprudencia ya dijo y la ley dice, entonces lo que tú me estás diciendo y lo que estás planteando no sirve. Y entonces se obstaculiza y realmente no estamos resolviendo en justicia hechos. Ese es otro de los obstáculos que veo. Y por último,
el tener una sola visión en la estrategia de litigación, en la estrategia de defensa. ¿A qué me refiero con eso? Una de las características esenciales de toda teoría del caso, y yo creo que es una de las más importantes, para mí es una de las más importantes, es que esa teoría del caso, esa hipótesis que voy a plantear en su momento, tiene que ser flexible. ¿Y qué significa ser flexible? Palabras más, palabras menos, y en español es pensar como la otra parte. O sea, la mejor, efectivamente al principio, cuando manejamos la defensa activa, se me ocurrió y no lo había dicho, que la mejor defensa es el ataque. Incluso en los deportes, la mejor defensa es atacar. No es irte hasta atrás, ¿no? No es aventarte a los Pumas hasta atrás y defender el 1-0 hasta que se acabe el partido. No, es atacar, y con eso estás defendiendo, porque la otra parte no puede llegar. Pero también es importante saber cómo te puede atacar la otra parte, por lo que decía yo, para adelantarte al ataque de la otra parte. Entonces, siempre que tenga un caso, la visión que sea, el rol que tenga, debo de tener mínimos 2 hipótesis encontradas, o sea, debo buscar mínimo 2 hipótesis distintas. Una la que va en mi visión y otra la que va en contra de mi visión. Y buscar las 2, investigar las 2 y plantear las 2. Y digo mínimo porque pueden ser 5, 6, 7, 8 hipótesis distintas. ¿Para qué? Para saber bien, y por eso decía adelantarme y hasta buscar información que la otra parte no ha buscado, por dónde la otra parte puede tumbar mi hipótesis, puede pegar mi estrategia. Y lograr subsanar ese tipo de estrategia. Miren, les pongo un ejemplo en ese aspecto, aunque a lo mejor no es tanto, bueno, sí, lo voy a poner desde una estrategia de defensa en ese punto, o una estrategia incluso del Ministerio Público, para verlo en ese aspecto. Si estamos en una audiencia inicial y el Ministerio Público expone ciertos elementos en la audiencia inicial, yo sé como defensa que a pesar de prácticamente lo que diga en ese momento en forma amplia, el Ministerio Público va a lograr una vinculación, pues bueno, todo lo que se diga en esa audiencia inicial va a abrirle los ojos a la otra parte, si es que la otra parte no lo ha dicho o no lo ha precisado. Entonces, todo lo que argumente yo, la otra parte lo va a captar y se va a dar cuenta de qué está pasando, ¿no? Algo ocurre aquí. Entonces, ya veré ahí yo si me puedo adelantar, no me puedo adelantar, pero sobre todo porque yo ya analicé la versión de la contraparte antes de yo plantear mi visión, claro, antes de yo exponer esa información, ¿no? Les decía que una vez me tocó un caso, se lo voy a plantear de otra manera. Doctor, tiene que ser muy breve porque ya estamos justo por cerrar el programa, por favor. Un caso que prácticamente llega una defensa a plantearle a la otra parte, fíjate que tienes que pedir un sobreseimiento porque mi cliente ese día no estuvo en el lugar donde dices que que cometió el hecho delictivo. ¿Y qué es lo que hace la otra parte? Yo ya había investigado esa información que me estás trayendo ahorita. Y resulta que la información que tú me dices nada tiene que ver con la hora en que ocurrieron los hechos. Entonces, si no investigué, si no imaginé lo que la otra parte iba a plantear en ese contexto, me sorprendes y me ganas mi asunto, ¿no? Entonces, sobre esa parte es la idea de la estrategia de defensa. Pues la verdad es que es un tema muy interesante, es un tema complejo que también requiere, pues digamos que observar, analizar el caso en particular y poder integrar todos estos elementos. Queremos decirle, doctor, que tenemos varios comentarios en Facebook. Los voy a leer de manera muy breve, pero usted tendrá ya la oportunidad de leerlos y contestarlos. Dice, en caso de que el defensor busque evidencia, lo veo un poco delicado porque la mayoría no cuenta con capacitación para llevar a cabo una cuestión de recolección y de embalado, lo cual pues es cierto, pero ya habíamos hablado justo de la integración de un equipo que no se hace materialmente por el defensor. Y luego dice, lo que plantea el doctor es ideal, sin embargo solo es factible para los despachos grandes de abogados y caros, porque una fiscalía es un poco complicado mientras no se trabaje adecuadamente la tríada de la investigación. Bueno, aquí tendríamos que observar un poco las limitantes que se tienen y el trabajo, posiblemente ahora con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la desincorporación de servicios periciales como un órgano autónomo, pues podríamos empezar a garantizar
esta postura para que también se tenga acceso a peritajes por parte de las partes, tanto por la defensa como por los asesores jurídicos. Y había otra pregunta: ¿es posible una teoría del caso sin cientificismo? Bueno, tendríamos que analizar, yo creo que la cuestión en particular, doctor, pero aquí se quedan abiertas justamente las preguntas para que nos pueda ayudar a retomar y a generar este debate que siempre es muy benéfico. Pues no me quedaría más que agradecerle la participación, estar aquí con nosotros. Para mí es como algo muy importante que podamos generar vínculos con, en este caso, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y con la escuela para poder realizar algo en conjunto, aprovechando un poco ahora esta nueva visión, este nuevo cargo que tiene. Así que seguramente podremos generar algo. Le agradecemos mucho el estar con nosotros y no queremos irnos sin recordarles que vamos a tener próximamente nuestro 6º Congreso en Ciencia Forense el día 4, 5 y 6 de octubre para que puedan conocer el programa y todos los requisitos para la inscripción. Los pueden consultar justamente en la página de nuestro Congreso. Pues sería todo. Les agradecemos mucho el de habernos acompañado esta mañana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a todas y a todos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.